Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 10 de diciembre de 2024. Y el día de hoy tenemos mucho que comentar en todo lo que tiene que ver con el frente. Nos vamos a centrar solamente en la línea de contacto durante el día de hoy, porque hay un par de avances muy llamativos y si bien vamos a hablar nuevamente de la zona alrededor del sur de Donetsk, lo más llamativo es que cada vez estamos viendo más y más lo que está haciendo la activación del frente de Pokrovsk. Y durante estas últimas horas se ha reportado una nueva captura, nuevos avances y hay cosas que van a venir en el futuro muy interesantes acerca de todo ese sector. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón sería una ayuda pero inmensa para mí. Y antes de comenzar con toda la zona de Donetsk, me gustaría dedicar ciertas palabras a un avance muy llamativo que han logrado los rusos en la zona de Kursk. Ni siquiera en la zona de Kursk, la verdad, porque hemos visto cómo durante estas últimas horas los rusos han cruzado la frontera con Sumy y que han ocupado distintas posiciones cerca de la localidad de Alexandria que se encuentra acá. Esto todo es muy llamativo porque se da en el contexto, se da en el marco de lo que está haciendo el empuje ruso en dirección a Plejovo. Hemos hablado bastante acerca de la situación de esta localidad, donde hemos visto un tira y afloja por parte de ambos bandos, avances rusos, contraataques ucranianos, nuevos avances rusos, etc. Bueno, en el contexto de esta batalla por Plejovo, los rusos, por primera vez, si es que no me equivoco, durante toda esta ofensiva ucraniana en Kursk y la siguiente contraofensiva rusa, han logrado cruzar la frontera y han logrado ocupar territorio ucraniano dentro de Sumy. Lo que queda por ver todavía es si es que los rusos expanden este territorio, si es que siguen avanzando, si es que progresan en esta dirección, si es que se acercan a Alexandria con tal de quizá ir rodeando ciertas posiciones ucranianas, o si es que simplemente esto es un movimiento que o se consolida o que luego los rusos pierden después. Eso todavía está por verse. En muchos lugares o en algunos lugares se ha especulado bastante acerca de este avance, se ha exagerado su importancia, es un avance llamativo, hasta cierto punto simbólico también, pero con un movimiento, solamente un movimiento que se dio en las últimas horas, no se pueden sacar tantas conclusiones. Tenemos que ver qué termina ocurriendo con el paso del tiempo en este sector. Es un avance llamativo, pero de momento no hay tantas conclusiones que se puedan sacar. No sabemos cuál es la intención rusa, si es que efectivamente hay una intención más allá de capturar esa posición. Y dicho esto, podemos pasar ya a lo que va a ser el grueso del video de hoy, que tiene que ver con toda la zona de Donetsk, porque como pueden ver acá, los rusos han avanzado en dos direcciones. La primera de estas, la menos importante diría yo, tiene que ver con el frente de Kurajove. Mucho hemos hablado de que, bueno, con este intento de avance que tienen los rusos en dirección a Stary Terny, donde están tomando distintas posiciones dentro de ese pueblo, y también con los avances rusos en Sonsivka, se ha creado una especie de semicírculo de posiciones ucranianas entre ambas localidades. Hemos comentado que acá hay mucho espacio abierto, por lo cual es difícil concluir si estas posiciones son efectivamente zonas celestes, es decir, bajo control ucraniano, bajo firme control ucraniano, o si es que son más grisáceas, es decir, que hay más espacio bajo la zona gris. Bueno, sea cual sea la situación real, que todavía, por lo menos en mi opinión, no hay información que nos pueda confirmar cuál es la situación real, acerca de la densidad de posiciones ucranianas, se ha visto como el ejército ruso ha vuelto a avanzar en esta dirección y ha logrado capturar posiciones hacia el este de Sonsivka y también justo en el centro de estas dos localidades. Además de todo esto, hay reportes muy interesantes que apuntan a que los rusos efectivamente, contextualicemos un poco, nosotros en su momento hablábamos cuando el frente estaba en Vovchenka, que los rusos iban a ir avanzando hacia Ilinka, Novoilinka, luego Berezky, que los rusos iban a ocupar Berezky para ir atacando y más que nada bombardeando y ejerciendo presión contra Kurajove en sí, pero que existía la posibilidad de que los rusos avanzaran hacia Stary Terny para luego llegar a Dachne para así atacar Kurajove directamente. Eso es algo que veníamos adelantando como una posibilidad y eventualmente esa posibilidad se ha ido concretando. Los rusos han llegado a Stary Terny. Lo que nos ha llamado la atención es que de momento no hemos visto ataques rusos en dirección a Dachne que tendrían como objetivo ya acortar las líneas ucranianas. El tema es que en este sector hay dos corrientes de rumores que se han ido liberando. La primera corriente es que el ejército ucraniano ya se ha retirado del grueso de Kurajove y que lo que queda dentro de Kurajove es más que nada una defensa más limitada, sin tanto equipo,
y una densidad mucho menor de tropas. Esa es la primera línea de rumores. Y la segunda es que los rusos están buscando atacar Kurahove directamente desde Stariterny, o sea, sin pasar por Dachne, ir penetrando directamente hacia el oeste de Stariterny. Ese es el otro rumor que sigue liberando acerca de este sector, y espero que ojalá durante las próximas horas tengamos mayor claridad acerca de qué está ocurriendo, pero a mí, como lo he comentado, me ha llamado la atención que no hemos visto que los rusos hayan explotado todavía sus posiciones en Stariterny para comenzar a atacar hacia Kurahove. La única razón que podría explicar esto, que colinda un poco con los rumores que se han ido liberando, es que quizá los rusos están esperando que los ucranianos se retiren de partes de Kurahove para que así la batalla por la ciudad no sea tan difícil, pero la verdad es que de momento es muy difícil saber exactamente qué está ocurriendo. Y por último cerremos con lo que es el frente de Pokrovsk. Porque durante las últimas horas durante los últimos días, durante las últimas semanas, hemos estado hablando de manera progresiva más y más acerca de todo este sector del frente. Hace unas semanas hablábamos acerca de cómo los rusos de vez en cuando lograban un par de avances, flanqueaban ciertas localidades, todo eso me imagino que lo recuerdan si es que veían este canal para ese momento. Pero el tema es que últimamente hemos visto cómo se han acelerado bastante todos estos movimientos. Hemos visto cómo los rusos han avanzado bastante, cómo han capturado distintas localidades y cómo han entrado en otras. La realidad de este frente ha ido cambiando de manera muy rápida y yo creo que ya estamos pasando, creo que podríamos hablar de que este frente está dejando de ser un frente secundario y está comenzando a ser un frente prioritario. Todo esto en el contexto de la estrategia que hemos visto por parte del ejército ruso una y otra vez, que es presionar en distintos puntos. Cuando la presión en unos puntos no está logrando dar tantos frutos, dejar un poco esa presión y comenzar a presionar más y más en las zonas donde sí se puede ejercer presión y donde sí se causa dolor mediante esta presión. Lo hemos comentado acá, esa parece ser efectivamente la estrategia más macro que tiene el ejército ruso a lo largo del frente y también se ve en batallas específicas. Cuando se trata de entrar a una localidad en distintos puntos y no hay éxito, se busca por otro punto, se mantiene la presión en otro punto y si es que se tiene éxito, bueno, ahí se terminan invirtiendo los recursos. Y eso también pasa en el frente. Y eso en definitiva yo creo que está ocurriendo en Pokrovsk. Durante mucho tiempo los rusos progresaron mucho en dirección a Pokrovsk, pero eventualmente el ejército ucraniano logró establecer una línea defensiva y esta línea defensiva logró resistir los ataques rusos. Y eventualmente se dio como los rusos dejaron de atacar en esa dirección. Obviamente se mantiene la presión, se mantienen los duelos de artillería, pero la presión principal se apagó. Luego hemos visto como, claro, los rusos se enfocaron en zonas como Velika Novoselivka, en zonas como Torietsk y New York, en zonas como Kurahove, pero ahora nuevamente estamos viendo que están teniendo bastante éxito en este sector. Me imagino que esto se debe a que igual el ejército ucraniano realizó ciertas rotaciones hacia Kursk, hacia distintos puntos, y eso dejó a esta zona de Pokrovsk un poco más vulnerable. Y con eso hemos visto cómo los rusos han vuelto a avanzar y cómo cada vez se reporta que hay más tropas y más equipo ruso en esta dirección. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que acabamos de comentar con las últimas horas, con qué ha ocurrido ahora? Bueno, durante estas últimas 24 horas se reporta, y esto se reporta por parte de fuentes ucranianas, que el ejército ruso ha logrado capturar la mayoría, si es que no todo el pueblo de Novotroitsk, que esto era un movimiento, bueno, si bien los rusos se estaban acercando hacia dicha localidad, estábamos viendo que todavía no habían entrado en ella, que todavía no se estaban lanzando ataques contra Novotroitsk, o por lo menos ataques no muy contundentes, y ahora de un momento a otro los rusos rápidamente han capturado toda esa localidad. Y vemos cómo así los rusos siguen progresando con este avance hacia Pokrovsk, donde están presionando en distintas direcciones. Primero, a lo largo de la línea de ferrocarril que pasa por Shevchenko, donde los rusos quieren llegar hacia Pokrovsk desde el sur, y también este último avance en Novotroitsk, si es que los rusos siguen progresando este eje de avance hacia Solonia, hacia Vovkove, hacia Pishania, entonces podríamos ver que eventualmente los rusos pueden llegar hacia la localidad de Kotline, que es esta de acá, y con eso podrían comenzar a cortar las rutas que entran hacia Pokrovsk. He escuchado que en algunos lugares se habla de que eso generaría un cerco
Creo que ese no es el caso, sería una exageración porque todavía hay otras rutas que entran y salen de Pokrovsk, rutas bastante importantes, rutas principales, pero sí tendría un impacto bastante contundente de igual manera en la logística ucraniana, ya que limitaría un poco todo este movimiento de recursos y también le abriría a los rusos un flanco desde donde podrían atacar Pokrovsk. Se abriría un poco el oeste de dicha ciudad, así que eso es muy importante. Más allá de eso, los rusos con este nuevo avance en Novotroitsk podrían comenzar a presionar las localidades de Pushkine y de Soria, localidades que, si bien no están bajo control ucraniano, hay gran parte de estas localidades que están bajo la zona gris, tampoco están bajo control ruso, así que este movimiento podría ejercer toda esta presión. Y por último, quiero que estén muy atentos acerca de lo que está ocurriendo con Shevchenko. Hemos hablado de la entrada rusa en Shevchenko en las últimas horas, de cómo han logrado capturar ya la mitad de esta localidad, un poquito menos, un 40% de Shevchenko. Creo que para el próximo video podemos tener información nueva acerca de esta localidad, información muy importante, así que quiero que queden atentos a todo eso. El día de mañana voy a tratar de conseguir esa información, porque ya hay indicios de lo que puede estar ocurriendo. ¿Y por qué es importante Shevchenko? Nuevamente para recalcarlo, para que los rusos puedan progresar hacia Pokrovsk, hacia el sur. Pero en definitiva, ¿qué está ocurriendo? Hemos visto cómo se está reactivando y cómo se podría decir, ya en mi opinión, que Pokrovsk se está volviendo nuevamente un frente prioritario, un frente donde los rusos se estén invirtiendo bastante y donde están logrando avanzar bastante. Vemos que los rusos están cada vez más cerca de la ciudad de Pokrovsk y cómo con los nuevos avances que están logrando, si es que logran explotarlos de la manera correcta, podríamos ver cómo durante las próximas semanas comienzan a acercarse hacia distintas rutas que podrían complicar bastante la situación de Pokrovsk, porque podrían los rusos materializar ataques desde distintas direcciones y también infligir cierto daño hacia las rutas de suministro que entran y salen de Pokrovsk hacia la retaguardia. Eso todo puede ser fundamental durante las próximas días. Y si es que los rusos mantienen este ritmo de avance, si es que logran quebrar más en esta dirección, quién sabe, puede ser que durante el corto o mediano plazo, quizá dentro de este mes, quizá dentro del próximo, estemos comenzando a hablar del inicio de la batalla por Pokrovsk. Pero eso todavía falta para aquello. Y con eso me despido por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias.